Bueno, como siempre decimos, damos gracias a Dios por esta posibilidad que nos da de poder salir a todas partes del mundo a través de la internet. A modo de introducción, no diría nada nuevo si digo que estos son tiempos difíciles. Y en estos tiempos es donde se ve claramente el carácter, el conocimiento de Dios y la madurez de las personas. Este es un tiempo en que se manifiesta con toda claridad que hay personas influenciables. O sea, personas que son débiles de mente, asustadizas, que se dejan llevar de lo que escuchan y se meten en la habitación de la desesperación, del miedo, del pánico, en vez de meterse en la habitación de la fe. No estoy hablando de no respetar las leyes. No hablo, por ejemplo, de no respetar la cuarentena. Hablo de personas que están metidas en sus casas, metidas en sus hogares, e igual tienen miedos. Igual siguen asustados. Personas que le creen más al mundo que al que venció el mundo. Estoy hablando de personas que van comúnmente a la iglesia y que se dicen ser personas de fe. No estoy hablando de la gente que no conoce a Dios, estoy hablando de personas que van a una iglesia y que se dicen ser personas de fe. Santiago, en uno de sus escritos, el apóstol Santiago, en uno de sus escritos, establece que hay personas que son como las olas del mar, que van de acá para allá, son inconstantes, dice el texto. Suben y bajan de acuerdo a las mareas. O sea, son personas influenciables. Tenga esta palabrita, mire, son personas influenciables. La gente influenciable, hermano, es manipulada por todo lo que los rodea. Ahora, así como hay personas influenciables, así también hay personas influenciadoras. Y si hay alguien influenciador por excelencia, ese es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como le digo una cosa, le digo otra. Esto también hay que decirlo. Nadie está exento de ser influenciado. ¿Por qué? Porque claro, todos, de una u otra manera, somos personas influenciables. La diferencia la hace a quién estamos escuchando, si a Dios o a las voces del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque si todos somos influenciables y todos vamos a la presencia de Dios, o por lo menos eso es lo que yo creo, y unos siguen asustados y otros salen fortalecidos, el secreto no está en lo que uno dijo delante de Dios, sino en lo que yo escuché de Él. El secreto no está en lo que yo dije, el secreto está en lo que yo escuché. Porque para ser influenciado por Jesucristo, lo importante no es lo que yo dije, lo importante es lo que Él me dice. ¿Qué le quiero decir? Que el secreto está en aprender a escuchar la dirección de Dios. Por eso hay muchas personas asustadas en la iglesia de Jesucristo porque no saben escuchar la voz de Dios. Quizás alguien pregunte y me diga, ¿y cómo se hace eso? Y tiene que pasar más tiempo delante de la presencia de Jesucristo, amado. Y para eso va a tener que apagar la televisión y encenderse en oración. O tiene que aflojar un poquito con la internet y tiene que meterse más tiempo en la presencia de Dios. Hermanos, todos somos influenciables. Pero las personas que aprendieron a escuchar la dirección de Dios, viven fortalecidos, viven renovados. Y ya no son fácilmente influenciables, ahora se transforman en influenciadores. Esos son los que la Biblia cataloga como más que vencedores. Son las personas que aprendieron a escuchar la voz de nuestro Dios. Ahora, ser una persona influenciable o ser un influenciador es una decisión personal. Si usted le quiere dedicar tiempo a aprender a escuchar la voz de Dios, será una persona influenciadora.
Y si usted no quiere dedicar tiempo a buscar de Dios, y entonces siga buscando de Samsung. Y cuando esté angustiado, cuando esté perturbado con miedos, entonces se arrodilla delante de su TV Samsung y le clama a ver si su Samsung lo saca de la angustia. Quizás alguien esté pensando al otro lado y me diga, oh, pastor, qué duro que es eso. Es que estos son tiempos para decir las cosas como realmente son. No son tiempos para andar con vuelta, ¿vio? Y esta es la realidad de la vida espiritual. En el reino de Dios hay personas que son influenciables y hay personas que son influenciadoras. Y si todos tenemos la misma posibilidad, si todos tenemos el mismo Dios, y unos viven angustiados y otros viven fortalecidos, eso significa que hay quienes escuchan la voz del mundo y están los que escuchan la voz de aquel que venció al mundo. Eso es solo una decisión personal, amado. Yo decido a quién le presto mi oído y a quién le presto mi atención. Y como consecuencia, por supuesto, de la manera en que vivo. Eso lo decide cada uno. Hermanos, todos los siervos de Dios fueron personas influenciables. Todos hemos sido personas influenciables. Pero se transformaron todos los siervos de Dios en personas influenciadoras. Eso fue solo porque aprendieron a escuchar la voz de su Dios. Así fue en el pasado, así es hoy, en el presente, y así será en el futuro. En el reino espiritual, las personas que influencian para bien a otras son las que aprendieron a escuchar la voz de Dios. Mire, vamos a leer un texto, amado, de una persona común y corriente, como lo fue Gedeón. Una persona influenciable, hermano, un campesino que ni siquiera conocía a Dios y que por comenzar a buscar de Dios y a escuchar su voz, se convirtió en un líder de Israel, o sea, en una persona influenciadora. Vamos a leer el texto, está en Jueces, mire, capítulo 6 de Jueces, versículo 11 al 16. Vamos a leerlo. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Orfa, la cual era de Joas, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió Gedeón, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Digo, tiene algunas cositas muy interesantes Gedeón, para que nos demos cuenta que era una persona común y corriente. Primero que era un campesino, y era una persona que estaba preparando el trigo para guardarlo, dice el texto. O sea que era uno de los que se escondía, Gedeón. Era una persona asustadiza, era una persona con miedo, era una persona incrédula, quejosa, era una persona depresiva. Ay, Señor mío, ay, soy el más débil, ay, soy el más chico, ay, soy el menor de la casa de mi padre, ay, ¿con qué voy a...? Era una persona débil, era una persona influenciable, hermano, y encima no conocía a Dios, por eso criticaba y decía, pero ¿dónde está Jehová ahora? Porque era una persona sin conocimiento de Dios, no tenía fe, una persona influenciable, asustadiza,
igual que todos, era quejoso, depresivo, incrédulo y no conocía a Dios. O sea, era una persona común y corriente, hermano. Pero empezó a escuchar la voz de Dios, al gran influenciador. Él le empezó a hablar y Gedeón lo empezó a escuchar. Entonces empezó a creer y a dejar de ser influenciable para pasar a ser un influenciador. Yo le pregunto, ¿por qué hubo ese cambio tan drástico en Gedeón? Porque empezó a escuchar la voz de Dios. Hermanos, el secreto no está en lo que yo le digo a Dios. El secreto de la madurez está en lo que yo escucho de Él, amado. Por esto que tenemos a muchas personas que oran y siguen asustadas. Porque hablan mucho, pero escuchan poco o nada. Porque no se toman el tiempo de escuchar la voz de Dios. Pero sí tienen tiempo, claro, por supuesto, de escuchar las novelitas, o de escuchar los noticieros, o de sentarse en la internet y escuchar la sarta de cosas que dicen. Ah, claro, para eso sí tienen tiempo. Y por eso viven angustiados, por eso viven asustados, por eso viven deprimidos. Pero como ya lo dijimos, es una decisión personal. Entonces, si yo reconozco que soy una persona débil de mente y que me dejo llevar por las cosas que escucho y que veo, es porque no estoy dedicándole tiempo al gran influenciador. No estoy hablando con él. Y si lo hago, es muy poco el tiempo, es muy escaso el tiempo. Y por eso, porque es un tiempo escaso, no aprendo a escuchar su voz. Es decir, es más el tiempo que escucho lo que me intoxica que lo que me bendice y lo que me fortalece. Entonces, para una persona que se dice ser de fe, pero vive asustada, vive desconfiada, esto que te está pasando es un problema de decisión. Yo decido si escucho lo que me bendice o yo decido si escucho lo que me hace daño. Yo decido si escucho lo que me deprime o yo decido si escucho lo que me fortalece. Yo decido si escucho al mundo o al que venció el mundo.